Bueno, muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes para mis conciudadanos melgarenses. En el día de hoy he estado recorriendo las diferentes instituciones educativas en un diálogo que se programó con los consejos directivos de esas instituciones para manifestarles dos temas particularmente, puntualmente. El primer tema de ellos tiene que ver con el transporte escolar. Se viene diciendo desde ya hace unos días, yo vengo ambientando a la comunidad melgarense de que el transporte escolar en Melgar está para prestar este servicio a los estudiantes cada día es más difícil. Se presentan las dificultades para poder prestar ese servicio. La realidad financiera de nuestro municipio hoy no es el mejor. Muy seguramente influyen factores exógenos, como el sistema general de participaciones, todo lo que sucede hoy con nuestro país. La realidad es que este país depende muchísimo de la explotación del petróleo, de los hidrocarburos, y hoy no está pasando por un buen momento. Seguramente la época del posconflicto también, preparándose el gobierno, también hace que tome las medidas. Y esto se ve en el orden nacional, departamental y municipal, y por tanto Melgar no es la excepción. Súmele a ello que también tenemos un presupuesto no el mejor. De hecho, el presupuesto municipal del año 2016 es inferior al del 2015. Súmele a ello también que hoy tengo también una deuda pública que pagar, que el gobierno anterior en su gestión para cumplir con compromisos con la ciudadanía melgarense tuvo que acudir al crédito público y que pues es natural que los gobiernos siguientes pues paguen. Esto es apenas normal en las administraciones. Yo tengo que pagar un crédito también, o al menos pagar en buena parte este crédito, y que ello también afecta a las finanzas del municipio. Y para ninguno es un secreto que también las regalías están por el piso, y que si seguimos así, es muy posible que no haya regalías en los próximos años para Melgar, ni para ningún municipio, o al menos van a ser muy mínimas. Y el transporte escolar se venía prestando precisamente con regalías. Ha sido posible el transporte escolar en Melgar por las regalías. De hecho, que como los únicos municipios que prestan transporte escolar en el Tolima son aquellos que han tenido explotación de petróleo y que con estas regalías han podido sostener este tipo de servicio. Y como las regalías pues han venido rebajando, pues se han presentado las dificultades a los gobiernos y sobre todo el anterior. Y en mi caso sí llegó ya de verdad que casi que toca fondo. Entonces, así las cosas, sin regalías, pues se me dificulta lo del transporte escolar. Por fortuna los otros gobiernos pudieron prestar ese servicio porque existían las regalías, eran abundantes, y pudieron construir colegios. El Colegio Campestre Sumapaz, el Colegio Gabriela Mistral, el Colegio Cualamaná, el Colegio de Inalí, el Colegio de Chimbí, se pudieron construir con recursos de regalías, porque entre otras venía explícito, venía determinado que una parte de esas regalías se tenía que dirigir a proyectos de educación y pues de paso prestar el servicio de transporte escolar. Hoy le tengo que decir a los melgarenses que como la regalía se ha dificultado, que como las finanzas de nuestra ciudad no son las mejores, está en entredicho prestar el servicio del transporte escolar. Con las pocas regalías que hoy tenemos, estamos haciendo un esfuerzo ingente para prestar ese servicio al menos por este año. Hoy existe un organismo que se llama OCAT, que es el
órgano colegiado de administración y decisión, que es quien regula y decide las regalías de los municipios si se pueden o no invertir en ello. Así es tácitamente. Y nosotros hemos tratado desde el mes de enero de que haya OCAD, de que esta OCAD, que es un delegado del gobierno nacional, un delegado del gobierno departamental y un delegado del gobierno municipal, en el caso del municipio es el alcalde, reunirnos para poder presentarles el proyecto y que nos den vía libre a ese proyecto, que ellos nos aprueben el proyecto de transporte escolar con las escasas regalías que tenemos. No había sido posible reunirnos. Tan solo en el mes de marzo, pues entiendo que por el cambio de gobierno, tan solo en el mes de marzo pudimos reunirnos en la ciudad de Ibagué, el delegado departamental, el delegado nacional y municipal, y logramos presentar el proyecto de transporte escolar con regalías. Pues no nos dijeron sí, tampoco nos dijeron no, pero sí nos hicieron un tanto de observaciones al respecto. Observaciones que hemos ido resolviendo en la medida en que nos las han hecho. Y que espero que el próximo 5 de abril que tenemos OCAD, nos aprueben los delegados tanto departamental como nacional, nos aprueben este proyecto del transporte escolar. Y sería la única manera de poder prestar ese servicio a los jóvenes estudiantes de Melgar. ¿Cómo hemos hecho? Del contrato anterior del año 2015 quedaron unos excedentes. Entre esto tengo que reconocer el buen manejo que le ha hecho la secretaria de Educación a estos contratos, y quedan unos excedentes. Con ese excedente pudimos nosotros arrancar el transporte escolar este año, enero y febrero, hasta el 25 de febrero. Ahí se nos acaba el transporte. No pudimos obtener la reunión del OCAD para poder presentar el proyecto. Pudimos prestar nuevamente el servicio a partir del 25 de febrero hasta el 31 de marzo, o sea, hasta el día de mañana, porque con con Perenco, con la petrolera Perenco, con la multinacional, de un plan de inversión social que ellos tienen con el municipio de Melgar, tuvimos que excluir un proyecto de ellos y que esos recursos que iban dirigidos a ese proyecto fueran encaminados al transporte escolar. Y con la multinacional Perenco logramos conseguir 100 millones de pesos para el transporte escolar y poderlo sostener hasta el 31 de marzo, o sea, el día de mañana. Pero como tenemos OCAD el 5 de abril, nos faltarían unos días. Hemos hecho una adición al contrato por 64 millones de pesos, aproximadamente 65 millones de pesos, también sacrificando un rubro de infraestructura educativa para poder sostener el transporte escolar hasta el día 8 de abril, contando en que el 5 de abril tengamos vía libre para el proyecto de transporte escolar. Quiere decir esto, que si el 5 de abril la OCAD definitivamente decide que no es viable el proyecto, que el proyecto no cumple con los requisitos exigidos por la Dirección Nacional de Planeación o los de ley, simplemente habrá transporte escolar hasta el día 8 de abril. No podremos extendernos más. Así está el panorama, y le estoy dando la cara al pueblo melgarense, diciéndole que yo hablo concretamente y con la verdad, sin tapujos. No puedo extenderme más. Los recursos no me dan. Si tuviera los recursos propios, con seguridad lo haría.
con seguridad lo haría, pero los recursos no me alcanzan para cubrir el transporte escolar. ¿Y qué saco yo con hacerle otra adición de 100 millones o de 120 millones, que seguramente por ahí habrá un remanente, y prolongar la agonía hasta el mes de mayo, hasta mediados de mayo? Definitivamente prefiero decirle al pueblo melgarense que no hay transporte escolar a partir del 8, si la OCAD del 5 de abril no es favorable. Y asumo todas las consecuencias. Pero no estoy violando ninguna norma, ni estoy desviando los dineros para ninguna parte, ni estoy utilizándolos de manera debida, para nada. Pueden auscultar nuestro presupuesto, pueden auscultar nuestras finanzas, pueden auscultar todo lo que requieran ustedes, lo pueden hacer. El documento que me pidan con el mayor de los gustos, se los hago llegar. Pero no puedo decirle mentiras a mi pueblo y tengo que colocarle la cara al pueblo melgarense y decirle la verdad. Yo lo venía manifestando con anterioridad, que esto iba a ser un problema algún día. De hecho, cuando fui concejal en el gobierno del doctor Moisés Carreño, le dije: doctor Moisés, él inició la construcción del colegio Sumapaz Campestre. Doctor Moisés, ¿cómo va a sostener usted el transporte de esos jóvenes a ese colegio? No va a ser sencillo. Le dije: algún día ese servicio no se podrá prestar. Lo que no sabía era que me iba a tocar a mí. Pero aquí estoy y seguramente Dios me puso para ello acá. Y si la OCAD del 5 de abril es favorable, ¿qué quiere decir? Que si nos aprueban el proyecto de transporte escolar, podremos prestar el servicio de transporte escolar hasta el último día de clases de este año. Pero les adelanto desde ya, tendremos que hacer unos ajustes, tendremos que revisar muy bien el tema y estructurarlo, porque no podremos prestar el servicio escolar en el año 2017 con este panorama financiero y como se viene prestando hoy por hoy. No podremos. Tenemos que priorizar los sectores vulnerables, tenemos que priorizar los sectores donde verdaderamente se necesita el transporte escolar. En eso sí se lo puedo garantizar. Tenemos que revisar ello. Pueblo de Melgar, jóvenes de Melgar, espero me entiendan. No, para mí no es fácil dar esta noticia, a mí me entristece tener que no darle noticias a los melgarenses, noticias agradables. Esto me entristece, pero tengo que hacerlo. Lo hago con el corazón en la mano, sabiendo de que yo sé que muchos no van a entender, a sabiendas de que seguramente algunos me van a reprochar, que van a aprovechar esta oportunidad seguramente para tratar de deslegitimarme, pero tengo que hacerlo y asumir todas las consecuencias. Y mañana voy donde sea y hago la misma explicación, digo las mismas palabras, expreso lo que tengo que decir en esta materia porque lo conozco claramente. Esto en cuanto al tema del transporte escolar. Otro tema, otro punto que venimos tratando el día de hoy con las diferentes instituciones educativas es el de la alimentación escolar. Con la alimentación escolar también tenemos inconvenientes, lamentablemente. No hemos podido arrancar con ello. Estamos esperando unos recursos del orden nacional y con unos recursos nuestros poder nosotros prestar este servicio de alimentación escolar, de los refrigerios, hasta donde no sea posible y llegar a las instituciones hasta donde no sea posible, y también tendremos que priorizar. Debo de decir que en el gobierno pasado, anterior, el gobierno departamental les colaboró con la alimentación escolar en una buena parte y que hoy lamentablemente no contamos ni con una cuarta parte de ello. De hecho, nos han desconocido, lo vienen haciendo directamente con un operador, desconozco cuál es, cómo lo vienen haciendo,
pero lo que yo quiero es que aunamos esfuerzos, que el gobierno departamental, con lo que los recursos que vienen del gobierno departamental, con los recursos que vienen del gobierno nacional y con los recursos nuestros, poder armar una sola bolsa, un solo paquete y presentarles, mejorarles la minuta a los estudiantes, y si podemos ampliar la cobertura, priorizarlo y ampliar la cobertura de esos priorizados. No está sencillo, pero al menos el panorama es algo mejor, porque no tiene el mismo costo que el transporte escolar. Esta es la realidad que tenemos hoy en las instituciones educativas con respecto a esta administración municipal referente al tema del transporte escolar y la alimentación escolar. Quisiera brindarles mejores noticias. Tengan en cuenta eso sí claro, amigos melgarenses, tengan clarísimo que estoy aquí porque Dios me puso, para algo me puso Dios acá. Me debo al pueblo que me eligió, pero soy el gobernante de todos los melgarenses. Y todos mis actos y todas mis obras que yo haga acá serán dirigidos al bienestar de la comunidad melgarense. No escatimaré esfuerzo alguno para ello, ni peso alguno. No piensen que lo hago malintencionadamente. Nunca piensen que Miguel Parra, desde esta silla, desde este gobierno, obra de mala fe. Obro de buena fe, y téngalo claro todos, y no nos dejemos engañar ni engatusar. No dejemos que deslegitimicen este gobierno, no dejemos que deslegitimicen el nombre de Miguel Parra, que no le ha hecho sino el bien a la comunidad, y que quiero brindarle desde acá, darle esta oportunidad que me dio mi Dios, brindarle a los melgarenses prosperidad y mejorarle la calidad de vida. Eso es lo que quiero para todos ustedes. Muchas gracias.